Hola, ¿Qué tal, Hola Sergio? Sandra, Buenas tardes. Tardes. hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Rubén? Hola hola, Sergio, buenas buenas Hola, buenas tardes. tardes. Hola, Sergio. Buenas tardes a todos. Hola Hola, buenas Pilar, hola tardes. Jorge, Buenas tardes, ¿Qué tal? maestro y compañeros. Buenas hola José tardes, Hola, gusto Antonio, verte. hola. Hola, Sergio, ¿qué tal? Hola a todos. hola Juan, hola Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes, maestro Sergio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola Buenas, Adriana, ¿qué maestro. tal? Buenas Hola Hola, Jorge buenas tardes. Luis, tardes. Buenas Mirta, tardes. Bien, gracias a Dios. bueno, muy bien, Eh, siguen sumando. Maestro, Sí, Jorge ¿qué Luis, tal? ¿Cómo le va? Sí, una pregunta que no es exactamente sobre el juego en sí, digamos, ajá, pero tiene que ver. Me he quedado pensando de hace mucho, vengo con este tema. Aquellos que han llegado al maestro, el mínimo, digamos, a la mínima titulación, maestro FIDE. ¿A ujú. qué edad ha sido el maestro que ha llegado con más años? No tiene, no sé si está No, informado. no tengo ese dato, la verdad que no lo tengo. Creo No Buenas que lo debe. tardes tengo. a todos. Hola Buenas Eduardo, tardes. la verdad que no lo tengo. Ahora hay una cuestión que es también que así como existen los títulos promocionales, llamémosle así, para los jugadores jóvenes, también existen en categorías veteranos, en las senior. No Eh, sabía. no sé si el tema de maestro FIDE, supongo que no, Ujú. pero respecto de las categorías más altas, te voy a dar un ejemplo. Eh, el campeón mundial de la categoría Maxi 65, que es una categoría senior, obtiene título directo de Gran Maestro. Y la categoría senior de Maxi 65, si bien es cierto que a menudo la ganan jugadores, por ejemplo, el inglés Nan la ha ganado más de una vez y es un jugador que no solo obviamente es gran maestro, sino que ha sido uno de los mejores jugadores del mundo. Tiene una cuestión que es, por ejemplo, que no todos los jugadores llegan con chances a esa categoría del mismo modo. Hay jugadores, como el caso de Nan, que ha sido uno de los mejores del mundo, va descendiendo en el ranking y tiene un ranking igual muy alto, mayor a 2500 y obviamente es favorito en esa categoría. Pero, por ejemplo, podría llegar perfectamente a competir por el título en esa categoría un maestro internacional que tenga un ranking durante su carrera, haya tenido un ranking de 2.460 o 2.470, y que para cuando llega a esa edad ha bajado, digamos, 100 puntos de ranking, tiene alrededor de 2.350, eh, y más o menos con ese ranking se puede pelear el título mundial de esa categoría. Hola Guillermo, ¿qué tal? Digo esto porque ese dato no sé si ocurrió ya, me parece que no. Pero en realidad, por ejemplo, un jugador podría obtener el título de gran maestro a los 65 años obteniendo ese título, digamos, de campeón mundial senior, lo cual sería claramente una rareza, digamos, que un jugador llegue a gran maestro a los 65 años, ¿no? Sí. Cuando claramente ha descendido de su mejor nivel, seguro. Pero digo, hay esas posibilidades. Lo que vos decís sería más normal, que sería un jugador que en alguna edad más grande, no sé, dependiendo qué edad estemos hablando, llegue a, por ejemplo, a 2300 de ranking y eso lo habilite al título de maestro FIDE, digamos, ¿no? Es difícil saber eso, no tengo esos datos de Sí, sí, sí. registros Pero históricos, digamos. igualmente interesante el comentario que se ha Sí, sí, hecho. interesante, sí, sí, por supuesto. Porque claro, como decíamos, eh, por supuesto que en el ajedrez también hay edad, digamos, en los niveles altos, por supuesto, y también es difícil, como en otros deportes, conseguir determinados logros pasado cierta etapa, pero ahora existe el tema este de las categorías promocionales. Por ejemplo, voy a decirte un jugador argentino que consiguió una norma de maestro internacional en un torneo senior sudamericano, que es Marcelo Ibar. No sé si lo ubicás, Marcelo Ibar es un jugador de alrededor de 2000 y pico de ranking. Ha tenido mejor, digamos, joven podría tener 2200 o algo así.
pero no tenía ninguna norma de maestro internacional. Y por ejemplo, en uno de los torneos senior hizo medalla de bronce y el podio daba norma de maestro internacional. Con lo cual tiene una norma de maestro internacional, por ejemplo. Así es. Bueno, Marcelo Tempone ha conseguido una norma de gran maestro hace poco con esto. Ganó un sudamericano de una categoría senior de Maxi 60 y efectivamente consiguió norma de gran maestro. Él ha sido uno de los jugadores muy destacados de Argentina, pero no tuvo el título de gran maestro ni tenía norma. Ahora tiene una norma, por ejemplo. Bueno, gracias. No, Sergio, de una nada. pregunta te quería hacer de Marcelo Sí, Jorge. Tempone. ¿Vos lo Sí, conocés de toda la vida? sí, de toda la vida. ¿Es verdad que trabajó en... Después te pregunto por qué te pregunto esto. ¿Es Sí, verdad que trabajó en su momento en Entel? en Entel. Sí, hace No, muchos años, antes no, que fuera campeón del mundo no. de cadete. Ah, no, bueno. Y no, Entonces, es que no puede ser porque, para empezar, bueno, yo lo conozco de toda la vida y estoy casi con 100% de seguridad que jamás trabajó en Entel. Pero además de eso, él fue campeón mundial sub-17. ¿A sí, qué sub edad trabajaba en 17. Entel? Claro, A los quedó. 15. No, pero ¿sabes por qué te pregunto? Yo tenía un amigo que trabajaba ahí y me Sí. decía, ya que conozco un muchacho que va a jugar el Campeonato Mundial Juvenil, va de cadete y bla, 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 bla. Y encima me vendió un libro, que lo amo ese libro, que es el de Bobby Fischer, Mis mejores 60 partidas. Y Sí. según él se lo había dado Tempone. Entonces yo siempre me Bueno, quedé puede con ser que lo eso. conociera de otro lado, pero no del trabajo. Pero, Por, no, me por parece que ahí me él trabajaba en caminaron. Entel y a Tempone lo conoció, no está, tomando unas cervezas en un bar, qué No, sé no, me yo, no parece que me sé. Además, caminaron igual. si acudimos a la lógica, si iba a disputar el campeonato mundial de cadetes con 17 años, se supone que a esa edad no trabajaba en Entel. Claro, es lo que No, decía no, el ¿Qué claro, sé por maestro. eso yo? digo, no, no, imposible que sea previo a eso, imposible. Y después, imposible no sería, pero lo conozco de toda la vida, me No, no, resulta muy listo. raro. Ya con tu dato, No, no, no. mata, ya Te está, ya vendió el está. libro, te vendió el libro. O me Era para caminaron, venderte el pero... libro nada más. Y el libro lo tengo todavía porque lo amo ese libro, Buen pero bueno. vendedor. Sí, igualmente, buen libro. Sí, Importante Muy gracias. bueno, leerlo. claro. Bueno, por lo menos no quiso vendértelo diciendo que al No, que conoció es a Fisher. no, no, claro, tal cual. Bueno, muy bien. Bueno, ya estamos todos, así que vamos a arrancar. Bueno, hoy vamos a ver una partida muy complicada que justamente no, lo que vamos a intentar es orientarnos en una posición muy complicada, digamos, ¿no? A ver qué datos nos permiten hacerlo. Voy a partir de la base, digamos, de no darles muchos elementos previos respecto de la partida. Vamos a empezar a verla y a medida que vayamos avanzando, les voy a preguntar en torno sobre todo a esta cuestión de cómo se orientarían acá, qué pensarían, qué datos tomarían de la posición, de jugadas, de concepto, de lo que ustedes quieran que los ayudarían a orientarse. Por eso lo único que anticipo es que cuando pregunte sobre estas cosas, estoy preguntando por jugadas, pero no solo por jugadas. Si alguno de ustedes prefiere decirme, bueno, jugadas no sé, pero yo pienso que, y explicarme algo de la posición o algo vale, si quieren decirme jugadas también vale. El punto es acá trabajar sobre métodos de orientación en una posición extremadamente compleja, en donde vamos a ver, bueno, si la posición es tan complicada, ¿qué hacemos para entender un poco de esto? ¿No? La posición primero no va a ser especialmente complicada, va a ser de una apertura normal, pero en un momento vamos a llegar a una posición muy compleja. La partida es una partida de uno de los mejores jugadores de Argentina, Diego Flores, es una partida del año pasado, no es una partida vieja, que está enfrentando a también uno de nuestros mejores jugadores jóvenes, en este caso, que es Juan Martín Ibarra, un jugador que hace poco obtuvo el título panamericano sub-20, con lo cual consiguió, hablando de los títulos promocionales que justo estaban en la introducción, el título de maestro internacional, que obviamente, así como
si uno llega a gran maestro a los 65 años con el campeonato mundial Maxi 65, es más fácil que hacer las normas, que es prácticamente imposible que un jugador que no haya hecho las normas en su vida de joven a los 65 años haga 3 normas de gran maestro. Es más fácil lograr un título dentro de una categoría senior, también por supuesto es mucho más fácil en las categorías juveniles. Es más difícil hacer 3 normas de maestro internacional que ganar uno de los torneos como sub-20, pero por supuesto es un gran mérito y un gran logro, así que tenemos aquí la partida que vamos a ver. Empiezo compartiendo la pantalla. Me quedó mal esto. Ahora sí. Bien. Aquí vamos. Diego Flores conduce las piezas negras. Y vamos a ver una apertura típica en ambos jugadores. Juan Martín Ibarra, jugador de Rosario, empieza la partida con la jugada E4 y Diego Flores contesta con su favorita defensa siciliana, C5. Caballo F3, E6, D4, C por D, caballo por D y A6. Bueno, la jugada A6, muchos de ustedes sabrán, en la defensa siciliana es una jugada bastante común, hacerla tempranamente. Una de las razones es que en la siciliana abierta, cuando el negro jugó C5, frecuentemente el blanco saca un caballo F3 y luego rompen D4, esto lo acabamos de ver, D4, peón por, caballo por, y por lo tanto, en la defensa siciliana, muy habitualmente, el blanco tiene un caballo en la casilla D4. Al mismo tiempo, generalmente, hay una pequeña debilidad de la casilla D6. ¿Por qué hay una pequeña debilidad en la casilla D6? Porque la defensa siciliana consiste en avanzar en el primer movimiento el peón a C5, quiere decir que la casilla D6 ya pierde el control del peón C, y casi siempre las negras mueven el peón E en algún momento. Salvo en la variante que se conoce como el dragón, en donde se mueve esto y después se saca el alfil por acá. En esa muchas veces no hay debilidad en la casilla D6 porque este peón queda siempre acá, el otro peón va D6 y queda bien defendido. Entonces, cuando en la siciliana hemos avanzado este peón, se ha cambiado, hemos movido el peón E, la casilla D6 se encuentra sin protección de un peón propio y al mismo tiempo en una columna semiabierta del blanco. Esto hace que un acceso del caballo, que suele estar en D4, a la casilla B5 puede ser molesto. Por eso, con mucha frecuencia, las negras ponen un peón en A6 tempranamente. También, así como lo hacen en esta defensa, lo hacen en la que se conoce como variante Najdorf, que sería así. Peón, peón, peón. Esta es la que da lugar, esta jugada, al nombre de la variante Najdorf. Como ven ustedes, acá el peón D no tiene ningún problema, pero va a tenerlo, porque la idea del negro es mover este peón a E6 o a E5, entonces este va a estar débil, y por lo tanto una de las ideas es poner el peón en A6 rápidamente. Bueno, esto es simplemente para explicar porque no siempre se entiende para qué se hacen jugadas de peón A tan tempranamente. ¿Por qué A6 ahora? Bueno, hay muchas razones para eso que tienen que ver con el control de la casilla B5. Y en general tiene que ver con la posibilidad del acceso de un caballo blanco, no del alfil. No suele ser un problema que el alfil blanco venga a B5 en la siciliana. Seguimos la partida y ahora vamos a ver que hay una conformación de peones que se puede hacer en la medida que el negro no saque rápidamente el caballo a F6. Y esta es lo que se conoce como la jugada C4. ¿Quién me dice el nombre de esto? Este esquema de peones. ¿Alguien sabe cómo se suele llamar? Maroczy, exactamente. El esquema Maroczy. Correcto. Bueno, este esquema Maroczy trata de conservar mayor dominio central, porque hay dos peones blancos apuntando a la casilla D5 y tratando de controlar el espacio.
Diego Flores contesta con caballo F6, ahora caballo C3, y voy a hacer un pequeño alto para que se entienda algunas cuestiones de órdenes de movimientos. Me gustaría aclarar esto porque en la defensa siciliana hay muchos órdenes y algunos de ellos se entienden y otros a veces no. Si las negras hicieran en este momento la jugada caballo F6 antes de la jugada A6, ¿hay algún problema para el negro con la posibilidad de que el blanco juegue E5 o E5 no es jugable? Dama A5 jaque y gana el peón. Claro, no se puede jugar E5 por dama A5 jaque y le comemos el peón. Otra pregunta. El blanco juega caballo C3 y el negro dice, bueno, yo ya logré que no me hagan el esquema Maroczy, porque ataqué el peón, el otro lo defendió. ¿Puedo ahora jugar la jugada A6? Creo que sí. 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 Varios me dicen que sí. Bueno, Yo diría poder por que supuesto no. que puedo, pero nadie juega así. ¿Por qué? ¿No? Digo No que por E5, E5, me dice Alberto. E5, Exacto. ¿no? Ahora sí, E5 ya no hay más el jaque y no tengo buena casilla con el caballo. No puedo ir acá ni acá por la dama, acá por el caballo, acá puedo, pero me come el caballo y me deja los peones muy mal. Puedo retornar a G8, que no es la idea. Entonces, este orden particularmente no se juega con negro. Cuando el negro quiere jugar rápidamente a 6, lo hace ahora, pero entonces permite el esquema Maroczy con C4. Bueno, son algunas de las sutilezas para entender por qué algunos órdenes sí, por qué a algunos jugadores les gusta un orden y no les gusta otro. Seguimos avanzando. Caballo F6, caballo C3, D6. A partir del momento en que puso el caballo en C3, necesito evitar la jugada E5. Recién no había problema. Y E5, jaque y el peón. Si jugó acá, tengo que jugar D6. Evito la jugada de 5. Alfil D3, y ahora el negro decide desarrollar con G6. Enroque, alfil G7, rey H1, enroque y F4. Bueno, una disposición en donde el blanco tiene mayor dominio central, claramente, y el negro tiene una posición en la cual está buscando encontrar contrajuego. Está muy acostumbrado Diego Flores a una posición de este tipo. Juega caballo B7, F5, un ataque rápido de parte de las blancas. Fíjense que el blanco ya pone un peón en la quinta fila en la jugada 11. Caballo E5, alfil se retira, el blanco no quiere que le coman ese alfil. Alfil D7, dama E1, un movimiento típico para pasar la dama al flanco rey y atacar. Y luego de torre C8 vamos a ir llegando a la posición tan complicada de la que hablábamos. Lo primero que pregunto ahora sí va a tener que ver con jugadas. Esto es lo primero que pregunto, ¿qué es? El negro puede aquí comer el peón de C4 con el caballo. El primer punto sería saber qué jugadas se les ocurrirían a ustedes para el blanco como respuesta a comer el peón. Esto quiero decir, tiene que ver con, si yo estoy pensando en esta posición con negras, pienso, puedo comerme el peón C, pero por supuesto también pienso, ¿qué pretende él? ¿Por qué me lo dejó? Tenía posibilidades de defenderlo y no lo hizo. Bueno, a partir de esto, yo antes de comer el peón, tengo que por lo menos tener una idea de qué quiere jugar. La que adoptó el negro, Jorge Luis, se llama Siciliana Poulsen, como el jugador del siglo XIX que jugaba en la época de Morphy. Se escribe P-A-U-L-S-E-N. Sí, usted sabe que me desconcertó con el fianchetto rey. No, tenés razón. El fianqueto de rey es una cosa moderna en donde dentro de la siciliana Poulsen, hoy en día a veces se juega con el fianqueto de rey, en las últimas décadas. Poulsen nunca hubiera hecho esto. Ahora, digamos, es como si fuera una versión rara de la Poulsen, pero es verdad, el fianqueto de rey no es algo tan común, digamos. Es en esta línea donde el blanco juega C4, por ejemplo, no es en otras líneas, y dentro de esta es una línea relativamente poco común. Diego Flores la ha jugado muchas veces.
Para Diego Flores no es tampoco común, pero no es una línea tan principal. El módulo, de hecho, no la da súper bien. Ahora ya no hay problema, pero si lo vamos desde el comienzo, el módulo da ventajas razonablemente importantes para el blanco. Sería como una siciliana, una versión de la siciliana Poulsen un poco marginal. Bueno, veamos acá entonces, tratamos de entender. Si el negro come en C4, ¿qué esperan que juegue? A ver, acá. ¿Qué esperan que juegue? Sí. Alfil C4. El alfil. El Toma alfil, con el claro. alfil. Pero ahí vamos a tomar con la torre, o sea que eso no es un Sí, problema. sí, bueno. Sí, bueno, uno por Pero uno. es probable, aclaro esto, es probable que no quiera comer con el alfil, porque Ujú. la entrada de la torre justo entra amenazándole el caballo. Entonces, aparte de que comí un peón, me está dando como cierta iniciativa ahí. Entonces es probable que a caballo por no me cambie el alfil por el caballo. A ver, ¿qué otra cosa piensa el blanco? ¿Qué otra cosa puede? F por G6, dice Alberto. Podría ser F por G6, pero yo diría que F por G6 probablemente lo reserven para después. No parece muy probable que el blanco quiera cambiar acá, peón por, caballo por, y me deje entrar el caballo acá. Con lo cual, cuando uno tiene una jugada como comer el peón G, latente, o sea, la puede hacer, y no parece que el otro la pueda impedir, no parece que el otro me va a comer a mí, mejor esperar. Pero igual hay una relación entre esa jugada con lo que podría querer hacer el blanco. A ver. Peón Hay B3, una, Alfil Torre, G5. alfil G5 dice Juan, y Alberto dice ahora, F por G6 seguido de alfil G5. Bueno, es un poco torre mejor C4. probablemente el orden de Juan. Quiere entrar a presionar con alfil G5, dice Jorge Luis. Claro, F por G6 no hace falta hacerlo primero. Podemos hacer alfil G5 y estar listos para hacer F por G si queremos incrementar con la presión de la torre. Es correcto, pero no hace falta todavía comer. Bueno, Diego Flores calcula esta variante y decide meterse con negras en la posición. Comer el peón de C4, el blanco viene con alfil G5, que correctamente me dijeron, y Diego Flores se sigue comiendo peones, comiendo en B2. Bueno, ahora pensemos un poco qué puede querer hacer el blanco, que tampoco es tan fácil, porque el blanco ya entregó dos peones. Hay que saber cómo puede seguir presionando esta posición. Acá tómense más tiempo. Pueden contestar con ideas generales, pero acá parecería ser un momento en el cual van a necesitar un poco de jugadas para justificar las ideas generales. De todas formas, vale cualquier cosa. Estamos tratando de entender una posición lo suficientemente complicada como para que el blanco sacrificó dos peones, el caballo negro comió en C4 y en B2, el blanco sigue presionando y no sabemos exactamente para qué. Alfil G4, dice Guillermo. Bueno, alfil G4 sería una forma de presionar sobre el punto E6. Torre Okay. F4. Torre F4, me dice, ¿fue Pilar? No sé, o Adriana, no sé quién fue. Sí. Correcto, Pilar. Bueno, torre F4 sería como una idea, sobre todo para presionar en la columna F. Abrir la columna F, dice Julio. Bueno, abrir, como Torre ya lo dijimos, F3, me gusta más, torre maestro. F3. Bueno, acá Para vamos a torre ver varias ideas. H3, amenazando alfil Perfecto. por G6 y Muy mate bien. al... Aquí tenemos varias ideas. Vamos a mejorar un poquito la idea de Pilar con la idea de José Antonio, que es la idea de pasar la torre, doblarse en F o eventualmente ir hacia la columna H, parecería un poco mejor en la columna F, entre otras cosas porque defiende el caballo, que guarda que está amenazado, acá el caballo. Entonces, torre F3 podría ser una idea de un pasaje de piezas hacia la columna H. ¿Podrían las negras, quizás llegado el momento, defenderse con H5? Podrían, pero también sería un tema. Hay que ver si esto alcanza para defender o no. Y dentro de todas estas cuestiones, voy a agregar otras respuestas en el chat. Alfil G4, por ejemplo, que me han dicho. Alfil G4 supongo que una posibilidad para el negro es jugar E5. Ataca el caballo y ojo con el caballo de C3. Con el cual estamos más lentos, digamos. Por ahora, torre F3 es una idea importante de la posición.
En caso de torre F3, a ver, veamos un poco qué jugadas pueden hacer las negras. Esta es una idea atractiva. Puede ser que a torre F3, veamos, contestemos con... a ver, vamos a probar una jugada de defensa como la directa H5. Torre F3, H5. Ahí. Bueno, es una posibilidad. De hecho, hay más de una manera de atacar y esa es una posibilidad razonable. Torre F3 dice Jorge Luis para pasar a H, luego venir con la torre F1. Sí, sí, torre F3 es muy razonable. Incluso torre F3 ahora después la vamos a poner en el módulo a ver cómo la evaluamos. Bueno, muy bien. Torre F3 yo pensaría en H5, pero hay que ver, ¿eh? No es tan fácil la posición. Puede ser que sea una jugada interesante y que haya que buscar otras defensas. Ahora lo ponemos en el módulo. Bueno, vamos ahora a otra posibilidad. Pregunto, ¿hay alguna posibilidad de incrementar la presión sobre este caballo con alguna pieza blanca que no sea agregar la otra torre? ¿Se les ocurre alguna pieza blanca que pueda seguir aumentando la presión sobre F6? Y peón por peón. Peón E4. Peón por El caballo. peón sería con la torre. El D5. caballo, ¿quién dice el El caballo? caballo por D5, en D5. El caballo en D5 dice Mirta que tiene el problema de que el peón de E6 lo come. Pero ese caballo es el que podría incrementar la presión. No es por D5. ¿Cómo es? Pero, ¿y qué A4. pasa si avanza el peón? Ah, está el otro peón. A4, ¿quién me dijo A4? Ojo, Adriana. está colgado. Adriana, ¿A4 qué? ¿El peón A4? No, el Sí. caballo. El caballo Está se aleja. defendido por el F6 va a A4. alfil. Ah, el caballo negro, pero estoy preguntando Sí. para el El blanco. blanco. Ah, ok. Sí. Sí, sí, el caballo negro puede ir a A4, sí, sí. No, está bien. E4 Blanco. dice Julio. Pasar por la casilla E4, dice Julio. Bueno, ¿cómo pasamos por E4? ¿Qué hacemos primero? Primero hay que jugar el 5. Primero hay que Claro, jugar tengo E5. que levantar. Hacemos E5, atacamos el caballo, nos va a comer con el peón y el caballo Exacto. viene a E4. Exacto. Esta es una posibilidad, que es la que eligió Ibarra. A medida que nosotros veamos esto, lo vamos a profundizar. Si no estuviera el peón negro de D6, el blanco podría jugar E5. Sí, pero aún con el peón negro de D6 puede jugar E5 y cuando se lo comen poner el otro caballo en E4. Vamos a mirar antes de ver la jugada de Ibarra, vamos a mirar antes torre F3 y vamos a ponerla. De las jugadas que dijeron es muy interesante, así que vamos a ponerla en el módulo a ver cómo jugaría el negro. Bueno, de hecho, tiene prácticamente H6, una sola, claro. bueno, hay una segunda respuesta. Y es con el peón H, pero no es la que yo decía de H5, sino H6. Yo la pensé H6, pero mirá temía vos. que alfil por H6 me ataquen más fácil. Pero ahora caballo H7. Bueno, bastante difícil esta maniobra. Jugar el peón H6, permitir que lo coman y sacar el caballo para cambiar dama. El tema es que ahora, si la dama se fuera a H3, por ejemplo, para no cambiar dama, entonces se cuelga el caballo, que es la otra amenaza. Mirá Ajá. vos. Bueno, la verdad que bastante difícil. La jugada torre F3 obviamente era una jugada muy interesante. Bueno, Pero pierde la igual, torre también. sí, Pierde la la torre, torre. pero sí, está bien, pero el otro le come y se perdió el ataque. Lo muestro de nuevo, pero caballo, dama, alfil por, supongamos que alfil por torre. No parece haber ningún ataque importante en esta posición y el negro tiene un alfil y un caballo por una torre y además de eso tiene un peón de ventaja. Tiene mucho material de ventaja el negro. Si cuento alfil y caballo más peón por una torre, nos También da había, No. perdón, mucha ventaja. había la posibilidad de comer con dama, no con caballo, porque Sí, después el caballo también puede comer con dama. podría también ir a puede comer. G5, a G5 y Sí, hacer un sí, ataque también, doble a dama pero de creo torre. que en ambos casos va a estar bien. Sí, tomar de dama, como dice Guillermo, también está muy bien. Sí, sí, con la posibilidad de jugar después caballo G5. A G5. Sí, sí, correcto, correcto. Bueno, muy bien.
está bien, pero una variante claramente difícil. Aclaro algo, muy probablemente Diego Flores haya visto variantes de estas, porque es un jugador que calcula mucho y que perfectamente puede haber analizado torre F3, ¿no? O sea que, pero claro, es una jugada muy razonable, torre F3, que el negro tiene que recurrir a H6, a una maniobra complicada para desbaratar ese peligroso ataque. Pero ahora vamos con este ataque, que también es muy peligroso, que es jugar E5, comer y caballo E4. Bueno, ahora piensen en la posición, cómo jugarían con negras acá. Pero acaba de jugar negra. Ah, el No, no, caballo. No, el negro jugó comió el el peón caballo, y el jugó el blanco caballo. puso el No. caballo en E4. Si juega el negro, puede tomar el caballo de D4. Puede tomar el caballo de D4, correcto. Si tomo el caballo, el adversario me puede jugar caballo por caballo jaque. ¿Qué voy a contestar ahí? Alfil por caballo. Tengo que hacer alfil por caballo, porque si muevo el rey me dan mate en H7. León por caballo, caballo por caballo jaque, alfil por alfil, atacándome la dama. Ah, se Y viene la el prefiero mate. negro. Sí, ahí, Cuando mueva la dama, dama ahí para H6, sacar me la dan dama. mate en C6. Viene el Claro. mate, sí. Entonces, es muy peligroso la captura en F6, muy peligrosa. Sí. Y si muevo la reina Sí, a hay que... B6 y Si para muevo la empezar dama a... B6, como dice, a ver, como dice acá Juliana, muevo la dama B6, me van a comer también en F6. Alfil No, por, entonces... alfil por, entonces- y la idea después va a ser dama H6. En esa no pierdo directamente, porque todavía tengo una jugada ahí antes de eso, pero igual parece un ataque blanco muy peligroso. Y entonces tiene que jugar H6 ahora. Jugar H6 ahora, pero si me juega caballo por caballo jaque, ¿qué hago? No va. Y sí, va a tener que... H5 Ah, ahora. siempre lo mismo. H5 y a caballo por caballo jaque, Va el alfil. alfil mata. por, alfil por, Y alfil por y tener la dama colgada. tengo que mover la dama, me pasa la dama o me hace alfil por peón, me está matando. Que juega el negro. Que juega el negro. No veo forma de descender el caballo, dice Julio, y está en lo correcto. No hay forma de descender el caballo. ¿Qué es lo único bueno que podrían decir de la posición negra en este momento? Hay muy pocas cosas buenas para decir, pero hay una. ¿Qué sería la única cosa buena que tienen para decir? Peón Que tienen... de 6 por peón No, de ahora no F5. pido jugadas. Esa jugada te contestan con la misma, caballo por caballo jaque. Ahora no estoy pidiendo jugadas. Eso es lo que digo con el modo de orientarnos. ¿Hay algo bueno en la posición negra? Aunque parezca insuficiente y me digan, sí, está eso bueno, pero igual voy a perder. Alberto contesta la respuesta correcta. Tiene más material. Lleva tres peones de ventaja. Lo único bueno es eso. Todo lo demás parece malo. Muy bien. Uno dice, pero ¿y tres peones qué me ayudan? Que me están dando mate, me están comiendo todo. Bueno, una de las cosas a las que ayuda tener material de ventaja es que a veces ese material de algún modo se puede devolver o lo puedo contar de algún modo, decir, bueno, mirá que yo ya tengo tres peones, ya tengo un ahorro, como si tuviera algo en la cuenta bancaria, tres peones. Bueno, si me tengo que comprar algo, ya arranco con tres peones. Después le tendré que sumar más cosas, no sé, tengo que ver, pero lo bueno está por el lado del material. ¿Puedo yo, gracias a tener tres peones de ventaja, lograr algo que tenga algún sentido, que me evite ese ataque tan directo en donde me comen acá? No solo me ganan el caballo, sino que me están dando mate.
caballo por jaque, rey, dama por peón mate, y si hago alfil por, que me va a atacar la dama y sobre todo me va a amenazar dama h6 y dama mate. ¿Cómo zafo de esto? Tengan en la mente que arrancan con 3 peones de más. Yo veo una jugada, pero no sé cómo termina. Que es H6, alfil Caballo por por caballo caballo. jaque. Claro. Come Alfil de por caballo. alfil. No, Alfil por alfil. alfil por alfil no, ¿Y Guillermo, qué no. pasa si le come? Guillermo, A ver, Guillermo, si a come H6 se come de el- caballo en ese De caballo, Sí. perdón. Sí. Sí, come de caballo, alfil por caballo, alfil por alfil y G6. G5. G5. G5, perdón, G5. Dama por Sí. H6. Es así. Dama por Claro, H6 se defiende el alfil y sigue dando mate. claro, y sigue dando mate. Sigue dando Bueno, mate, sigue dando mate. peón, comerle el peón de H. E6 a F5. Caballo por caballo jaque, Rubén. Ahora le voy a contestar a Julio, que escribió algo en el chat. Bueno, Julio en el H. chat puso algo que H6. está sugiriendo, Julio, jugar caballo por caballo. Sí. Ujú. Esto se condice con lo que dijimos de los peones. Esto es sacrificar la dama. Sí. Pero, por lo menos, uno puede decir, bueno, entiendo que ese sacrificar la dama tiene que ver con que, como ya tengo 3 peones, si le sumo un caballo, por ahí después le sumo algo más y Y el tiene algún alfil con el que va sentido. a comer la dama. ¿Cómo? El alfil con el que va a comer la dama lo vamos a comer con la torre, o sea que va a tener Pero acá alfil. tengo que tener cuidado que cuando como ese alfil me coman este caballo. Entonces no es que como el alfil Como y el el caballo, caballo. sí, sí. Sí, Como el aparte, caballo, me comen la dama y ni siquiera puedo comer el alfil porque me comen el caballo. O bueno, puedo comerlo, Claro, puede comer, sí. pero el otro me come. Ahora Sí. bien, es correcto lo que dijo Julio. Hay que comer. mira, Muy bien. Sergio, yo te digo la verdad, la jugada que dijo Julio yo la vi, o sea, no la vi, digo, pensé lo Sí. mismo, pero ni loco la haría, eso es lo que Claro, pasa. bueno, Sí, ahora vamos a ver esto que yo la digo vi, de no la cómo diría. orientarnos. Yo también, sí. Alfil por dama, Diego Flores completó con E por F5. Con esto, él comió luego E6 por F5, defendiendo el caballo. Correcto, Julio la dijo. Muy bien. E por F5, correcto. Defiendo el caballo. Y quedo amenazando el caballo de D4 y el alfil de D8. Ahora estoy tratando de ganar una segunda pieza. Claro, sí. Pero, cuidado, porque me juegan alfil E7, que es lo que jugó Ibarra. Yo me como el caballo y me comen también una torre, no solo la Dios dama. mío, no, bueno, para. Y ahora Diego Flores jugó torre por. Muy bien. Y yo tampoco la haría ni la pensaría, solo No, porque yo creo Sergio que dio vos la una podés pista, hacer, dice Julio. Sergio. Nosotros no la podemos hacer, vos la Bueno, podés pero hacer. ahora vamos a esto. Supongamos que logramos calcular hasta acá. Calcular, quiero decir, puede ser difícil, pero no era tan difícil. Era como el caballo, me comen la dama, como un peón amenazando 2 piezas y más o menos son una serie de capturas. No es fácil, pero tampoco es increíble. El problema es cómo evaluamos esto. ¿Cómo evaluar esto? ¿Cómo sabemos quién está mejor acá? O por lo menos el negro, ¿sobrevive acá o está perdido? Por ejemplo, el blanco tiene una dama de más y también una torre de más. Sí, Pero igual hay cosas a cambio. Bueno, ¿qué me dirían de esta posición? Acá sí pido que no me digan jugada. Díganme, ¿qué me dirían de la posición? ¿Qué sería lo primero que tienen que hacer? Llegar con los peones. Coronar Antes que peones. eso, hay que analizar de una forma determinada. Está bien lo que decís, Adriana. Los peones puede ser que avanzar los peones para coronar sea un plan. Pero para entender la posición, ¿qué es lo primero que tienen que hacer acá? Acá, esto es casi una regla, ¿eh? Esto es, hay algo que es lo primero que tienen que hacer para entender. ¿Qué es? El negro tiene para jugar Tiene más F6. material. ¿Cómo decís, Pilar? El negro tiene más material. El negro tiene más material, pero ¿quién tiene más material? ¿Cómo lo sabemos esto? No, no. No, tiene más material el blanco, tiene No, el una blanco torre. tiene.
una torre Ah, y Dama y torre por 2 4, caballos 5, y alfil. 6. y una dama Digamos que no han contra, sido hasta ahora muy 5, 6, prolijos respecto de lo que contra pedí, pero 3. lo han descubierto en un debate. Que es, lo primero es determinar quién tiene más material. ¿Y cómo se determina eso? Y por la suma Y lo tenemos Claro, sumo. hay que dama contar. y torre son Sí, 9 y estoy 5, sumando. 9 y 5, 14 3, 4, 5, contra 3 6, peones de ventaja. 7, Primero, 10, repasemos el valor 13, del material y 17, digamos lo prolijo. Creo que hay una diferencia 19, de dama 20, contra 2 21, caballos. 22, Dama 23. 9 y Contra- medio. Dama 9 y medio. Hay que contar las piezas que están claro. unas contra otras. Dama Bueno. 9 y medio. Sí. Torre 5. Alfil 3 y medio. Caballo 3 y cuarto. Peón 1. A ver quién me dice cómo está la cuenta acá. A ver. Son 5 13 y algo contra 5. Yo saco Alfil y 2 6, caballos. 2 9. caballos. Héctor, espero que no seas contador. Que un cliente te pida una cuenta, le digas 18. 13 y algo, 13 y pico contra unos cuantos del otro lado. No. Acá hay que contar, no decirme, Ah, el- sí, te entiendo. El peor. No, pero el pasa es que Que de en medio nos mataste. hay que contar, Sí, hay que con los- contar. con Es los- que lo Y primero a tiene, hacer es- perdón, Sí, el Cinco blanco y tiene cinco. 14,5, me da a mí, contra 14 del negro. bueno, José Antonio hizo la cuenta, la hizo bien, 15, y le da 16, 14,5 a 14. 17. Entonces, Sí. quiero explicar algo que me parece realmente importante, que es esto. Si una posición es tan complicada y el ajedrez es tan difícil, y nosotros sabemos los valores de las piezas, por difícil que parezca hacer una cuenta, es mucho más fácil que entender una posición de la nada. Claro. Entonces, lo primero que tengo que decir es, si ni siquiera voy a hacer la cuenta para saber cómo está el material, mucho menos voy a tratar de entender la posición, que va a ser mucho más difícil que hacer una cuenta. Los Entonces, lo caballos primero que tengo que hacer es ahí. hacer la cuenta. José Antonio la hizo. 14 y medio. La dama 9 y medio y la torre 5 son 14 y medio. Y el negro tiene 14. ¿De dónde salen los 14? Salen de 2 caballos, 3 y cuarto y 3 y cuarto, 6 y medio, más un alfil 3 y medio son 10. El otro alfil no lo cuento porque el blanco también tiene, más 4 peones. Son 4 los peones negros. Ah, 4, es Y verdad. acá resulta que descubro que Diego Flores acaba de entregar menos de un peón. Estábamos diciendo, entregó dama y torre y nos agarrábamos la cabeza y no entregó ni un peón. Entregó medio peón. Medio peón, no es tan grave entregar medio peón. Digamos, y este es el punto que es muy difícil orientarse si uno se queda en me comieron la dama y además me Claro. comieron una torre. Bueno, contemos. Lo primero es contar. Acá es una situación en la que lo esencial es primero contar. ¿Cómo está el material? La respuesta no es dama, torre, alfil, caballo, no, es el blanco tiene medio peón de ventaja. Con lo cual lo que podemos decir del material es, bueno, el blanco tiene una pequeña ventajita material. Ok, no parece tan esencial en una posición, pero bueno, suma. Medio peón de ventaja es medio peón. Ok. Ahora vamos a otras cosas. Otros elementos de valoración. Y el negro tiene 3 piezas del lado ya del blanco. Ya Del lado blanco. Espacio no cabe duda que tiene el negro. El Sí, centro, exacto. el blanco ni pelea por el centro. Hay un peón en No. quinta defendido y un caballo en quinta defendido y el blanco no tiene nada en las casitas centrales. Nada, incluso O sea, se que el avanza el centro, el peón. espacio es del negro. Seguridad del rey. No podríamos decir que el blanco está mal, pero el negro seguro que mal no está. No hay el menor riesgo de nada para el negro. Está el rey súper protegido. Así que seguridad del rey y espacio perfecto, espacio con gran ventaja, seguridad del rey, pequeña ventaja o igualdad para el blanco en el mejor de los casos. Bueno, muy bien. Estructura de peones, bueno, una pequeña debilidad negra en los peones doblados, pero los peones son sanos y hay un peón peligroso, lo dijo Sí. Adrián entre los planes, avanzar En los cualquier peones y momento lo sobre todo avanza. es el peón D, que es un Sí, peón porque muy peligroso. le está Claramente atacando con el el mejor alfil peón negro. del tablero es el peón D del negro, no hay un peón blanco que sea bueno. Si yo les pregunto por la iniciativa, ¿quién puede amenazar cosas acá? El negro. El negro, el blanco no puede amenazar nada. No, se le fue no, el todo el negro ya ataque, con toda la avanzar el presión, peón de todo. D. Nada, ya perdió la oportunidad. Exactamente.
Bueno, con lo cual, coordinación de piezas. Y las piezas negras coordinan perfectamente, todas bien. El blanco tiene la dama acá, las otras piezas, no se sabe qué es lo que van a hacer. Bueno, entonces, el blanco tiene una pequeña ventajita material y el negro, vamos al módulo ahora, tiene una clara ventaja en la posición, pero clara ventaja. Esta posición da 1.40 para el negro. ¿Por qué? Porque el blanco descuenta un poquito con el material y después en casi todo lo demás es ventaja negra. El negro está bien en todo, salvo en el material, que está muy poco mal. Bueno, igual, lo esencial que quiero decir de esto, que es obviamente una posición muy complicada, es, si uno la pone a la luz de los elementos de evaluación, no es tan descabellado entenderla. No lo es realmente, porque si uno empieza a decir, bueno, a ver el material, no me quedo en dama, torre, no, cuento. Contar no puede ser tan difícil. Empiezo a contar esta pieza, aquella. Es un poco engorroso, y sí, es un poco engorroso, pero comparado con la dificultad de tantas posiciones de ajedrez, que es dificilísimo entenderla, hacer una cuenta matemática tampoco es tan difícil. Son 9 más 4 más 5, 9,5, bueno, nada, llego. Bueno, muy bien. Y a partir de eso decir, bueno, el material entonces está un poquito a favor del blanco, pero un poquito. ¿El resto qué diría? Y me gusta el negro. Si yo me quedo en entregué dama y torre, parece como, ¿cómo voy a entregar semejante cantidad? Ahora, si digo entregué medio peón, no parece tan terrible. Y bueno, la posición, de hecho, la partida esencialmente se definió acá. Alfil F3, alfil C6, van a ver que lo que queda de la partida no es sustancialmente difícil. El negro pone el alfil en una casilla que está defendido por un peón, sostiene el centro, no es una jugada demasiado difícil. La torre ataca el caballo, avanza el peón a la sexta fila, con la cual el alfil defiende su caballo. Claro. Sigue avanzando. La dama viene a E7, peón sigue a séptima. Acá vamos, por ejemplo, con el concepto que nos dijo Adrián en un momento, avanzar los peones. Bueno, el peón que está más avanzado es este, lo voy a apoyar con piezas. Baja la dama, se nota que el blanco no puede hacer gran cosa, acá está atacando para ver si puede comer torre por caballo, ganar, digamos, un alfil y un caballo a cambio de una torre, el caballo se va atacando a la dama se va, torre E8, seguimos poniendo en juego las piezas, la posición está prácticamente definida, ¿no? La dama tiene que estar custodiando, ojo, con el jaque en F2, que también es peligroso. Torre D1, alfil H6 defendiendo otra vez el peón. Dama D4, caballo C5, hace jugadas cuidadosas donde se defiende sus piezas, pongo el módulo otra vez. El negro simplemente se limitó a hacer jugadas normales, ya tiene más 3 en la posición. Ahí, en una partida viva, se me ocurre a mí, y disculpe el atrevimiento, maestro, pero el tema me parece que también puede pasar por el tiempo, porque me parece que debe ser bastante más difícil para el negro jugar bien que para jugar bien, me refiero en cuanto a no cometer errores, ¿no? Entiendo lo que para decís, el blanco. pero te diría, José Antonio, que lo que vos decís se aplica a otras posiciones de una dama contra piezas, se aplica lo que vos decís, porque a veces la dama es más fácil de manejar, por la sencilla razón, entre otras cosas, de que es una pieza sola, entonces no hay que combinar tanto los movimientos. En esta posición, la verdad que no tanto, porque si miramos las jugadas del negro, voy a poner la jugada anterior, por ejemplo. Vamos a ver jugadas del negro buenas acá. Miren acá. La mejor jugada es la que hizo Diego Flores, pero la segunda también es buena y la tercera también es buena, y hasta con la cuarta tiene ventaja. Lo que quiero decir, vamos más atrás. Lo que quiero decir, miren acá, por ejemplo. En esta jugada, voy a poner esta jugada en la cual las negras jugaron torre E8. La mejor jugada negra era caballo DC5. Alfil H6 también. Torre 8 que hizo Diego Flores era la tercera. Perdón, ¿cuál era la mejor, maestro, que no lo alcancé a entender? ¿Caballo? Claro, acá está diciendo caballo. ¿Lo llegaste a leer? Caballo DC5. Ah, sí, está bien. Sí, no, caballo estaba concentrado en el tablero y no también, no lo sé. Lo que digo es, yo leo y veo que, por ejemplo, en esta posición, las 4 mejores jugadas negras dan ventaja decisiva. Entonces, si bien es cierto lo que vos dijiste, es cierto que a veces pasa, no es tanto el caso de esta posición, en que la posición es tan cómoda de jugar, que hay un montón de jugadas buenas. No es que hay que hacer, lo que vos decís pasa cuando hay que hacer siempre la mejor.
cuidado, si el negro no hacía la mejor, perdía. Uy, cuidado, acá también, pero acá no, acá la ventaja del negro es tan cómoda, porque las piezas juegan tan fácil y dominan tanto el tablero, y casi cualquier jugada es buena. De hecho, Diego Flores no hizo las mejores, ahí vimos que Torre 8 no era la mejor, pero igual está ganado, porque lo más difícil es para el blanco acá, que no puede jugar con las piezas. Miremos las piezas blancas acá, ¿qué van a hacer? Nada, no pueden hacer nada, están quietas completamente. ¿Qué van a entregar la torre por el peón? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a amenazar? Miremos la posición negra. ¿Hay algún punto que le puedan amenazar? Nada. No pueden amenazar nada. El otro tiene un peón en séptima defendido por un caballo y un alfil. El caballo está defendido por un peón, un alfil y la torre. La torre está a su vez defendida por el alfil, el peón defiende el alfil. Todas las piezas negras están súper coordinadas. Esto lo aclaro porque hay cierta cosa de mito de que es muy difícil jugar contra la dama. Depende. Hay posiciones en que sí y otras en las que no. Otras en las que la dama se encuentra inerme, no puede hacer nada en la posición. Bueno, sigo. Fíjense esta jugada del blanco. A3. Que obviamente no tiene ningún sentido, pero es que no puede jugar nada. No. Juega A3 porque, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué sé yo? No sé, díganme, el que me Cada vez critique sí lo A3. mareo un poco. Ibarra dice, el que me critique A3 que me sugiera algo. No sé, ¿qué quieren que haga? No sé qué hago acá. Entonces, bueno, hago A3 porque no tengo jugada, no sé, no tengo nada. Bueno, que jugó alfil B5 atacando a la torre. Alfil B5, digo. Sí, torre, jugó alfil E2 y abandonó Ibarra. Bueno, esta última probablemente sea un error, pero igual, ya desde alfil B5 me parece que da como... Sí. Y Ibarra llegó a la casa y le dijo a su pareja, no sabés la partida que perdí. Le había comido la dama a Diego Flores y perdí Claro, igual. le comí la dama a uno de los mejores jugadores del país y después una torre además. Pero bueno, después algo salió mal y perdí. Bueno, dejo Está de buenísima compartir. esta partida, Sergio, la Muy verdad, buena. espectacular. Muy linda. Me quedó la duda, Interesante. maestro, Sí, en, José Antonio. en la posición inicial en la que usted nos dijo que hiciéramos la evaluación de las piezas, Sí. Y usted dijo el blanco no tiene nada, me quedó la duda de si todavía no podía intentar con torre F3 y torre H3 y el negro ahí qué podía defender, Y no, el negro, por ejemplo, en esa o posición ya tiene H5 H5 siempre. Ya y tiene G4 el Pero blanco, tengo ¿no? otro peón en F5. Tengo uno en H y uno en F. Ahora tengo el peón en F5 también, entonces tampoco intentás eso. Realmente no hay Pero ninguna puede táctica. sacrificar el alfil, puede primero tomar el peón y después se podría mirar, pero realmente te digo, a esa altura, cuando abrís el rey y el otro te está haciendo alfil C6, te está contraatacando de una manera terrible. Tiene el caballo en E4 que en cualquier momento salta y te da jaque sobre el rey. Es El caballo demasiado, hay ese demasiadas piezas, no hay forma de atacar, digamos. es un elefante el caballo. Sí, es tremendo. Bueno, entonces, una de las cosas más interesantes, me parece acá, es, bueno, sí, José, muy buena estrategia. Pero acá lo más interesante me parece que cuando partidas de este tipo, el sostén de las negras tiene que ver con cálculos buenísimos, como hace muchas veces Stockfish, o como pueden hacer los mejores jugadores del mundo, o aún Diego Flores, que de vez en cuando hace cálculos fabulosos. Eso es evidentemente muy difícil de asimilar, porque uno dice, mira, el cálculo fue este. Bueno, está bien, pero ¿y yo cómo hago ese cálculo? Ahora, cuando es la comprensión de esto que estamos hablando, a mí me parece que es interesante acercarse a la idea de, si yo no hago algo prolijo para analizar la posición, si dejo, por decir algo, que la posición me encandile con qué sé yo qué pasa acá, evidentemente no tengo ningún acercamiento posible. Pero donde empiezo por decir, bueno, a ver el material. Paso número 1, lo cuento. No estoy pidiendo algo de otro mundo. Contar. ¿Cuánto vale la dama? ¿Cuánto vale la torre? ¿Cuánto vale el alfil? ¿El caballo? Cuento. Llego a, el blanco tiene medio peón de más y un segundo paso importante, me lo creo. En vez de decir, no tiene medio peón, tiene dama y torre, no sé qué. No, tiene medio peón, me lo creo. Aprendí unas cuentas, las hago y me las creo. Tiene medio peón de ventaja, poca ventaja material del blanco. Y después empiezo a mirar y digo, ¿quién domina el tablero? ¿Quién puede crear amenazas? ¿Quién tiene, digamos, la situación más cómoda del rey? Miro un montón de cosas y termino viendo que después de todo,
no es tan increíble entender esto. Ahora, si yo me quedo en mirar la posición y solo pongo el módulo que me dice 1.40, quizás no entiendo nada. Digo, bueno, veo que el negro dice que está mejor. Habrá jugadas que no veo, que no entiendo. Y que no son jugadas. Y que acá no son jugadas. No hay jugadas. Lo vieron en la posición esa del torre 8. No hay jugadas. No es que son jugadas ocultas que no estoy entendiendo. Que entonces uno a veces dice, no, debe ser 1.40 porque no llego a ver lo que pasa. Pero no, no es eso. Es simplemente evaluar correctamente y no encandilarse en la dama, la torre. Es decir, bueno, a ver, cuento el material, que es rarísimo. Sí, es rarísimo, pero lo puedo contar. Una vez que lo conté, ya sé cómo está. Y después de eso tengo otros elementos para orientarme, que no digo que por supuesto uno vaya a evaluar la posición como Diego Flores, pero por lo menos permiten ver cómo no es tampoco de otro mundo esta evaluación. No, es interesante para ver cómo es una evaluación lógica. Claro, claro, una evaluación en la cual, sobre todo, piensen que los elementos de evaluación van más bien en términos conceptuales. Después hay partes de cálculo, por ejemplo, fíjense que yo acá no me detuve mucho en la parte del cálculo, que tiene su dificultad adicional, que era ver cómo llegamos hasta ese número de material. Yo pasé medio rápido, el caballo por caballo, alfil por dama, peón por peón, alfil E7, todo eso entiendo que tiene un grado de dificultad. Eso es una dificultad adicional, es otro tipo de dificultad. Pero yo quería, en este caso, en la clase de hoy, centrarme en la dificultad de evaluar algo tan complejo como esto. Y ver que con temas de evaluación razonables que conocemos de siempre, que hace mucho que tratamos en estas clases, se puede entender bastante, digamos, ¿no? A ver, Jorge Luis me dice, desde la apertura hasta el final muy instructiva, en especial es para pensar, ya que yo lo creía perdido Diego Flores por la presión en F6. Claro, obviamente Diego Flores calculó esto, no está perdido, efectivamente, cuando viene caballo E4 parece que va a perder. Y Diego Flores es obvio, es un jugador excelente para esto, había calculado la entrega de dama 2 o 3 jugadas antes. Eso sí es superlativo. Obviamente, estar comiendo en B2, y yo no tengo dudas, haber visto E5, peón por, caballo E4, y antes de comer en B2, haber decidido que iba a entregar la dama, obviamente esos son cálculos dificilísimos. No apunto a que la partida no es difícil, la partida es difícil. Ahora, a partir del momento de la evaluación que él hace de la posición de dama de menos, eso no es tan difícil, digamos, ¿no? Claro, nosotros en B2 no hubiéramos comido. No, yo no la como, no. Creo que casi me Bueno, Jorge. contestó, maestro. Yo le iba a preguntar su opinión personal de si Flores había entrado en esto porque no le quedó más remedio cuando se encontró con el caballo E4 ahí, o si fue... No se lo pregunté, es una persona que me diría la verdad seguro, porque lo conozco, y estoy 95% de que lo había calculado. Sí, 95%. para mí lo calculó, sí. Es casi seguro. Sí, Sí, seguro. Julio, sí, estoy casi seguro de que lo calculó. De hecho, lo puedo preguntar. Lo veo el sábado que viene en un torneo, así que se lo puedo preguntar. Entonces, pero doy por casi seguro que lo había calculado. Sí, sí. Entonces el que entró, digamos, entre comillas, el que entró fue el jugador del blanco. Sí, seguramente. Ibarra probablemente, yo pienso que es difícil que no haya evaluado una posibilidad de caballo por caballo, pero quizás la evaluó un poco a la ligera. Bueno, si me juega eso le como la dama y después veré. Esto pasa muchas veces. Obviamente cuando llega a la posición, sí, como vos decís, José Antonio, si Diego Flores no lo hubiera calculado, igual lo hubiera hecho, porque ¿qué va a hacer? Ya está, no le queda otra. Pierde, ya no le queda otra. Pero yo estoy prácticamente seguro de que lo calculó antes, seguro. No sé qué tanto antes, no descartaría que cuando comió el peón en C4, pero por ahí eso es mucho. Cuando comió en B2 estoy casi seguro que sí. Así es. Lo que pasa es que Diego Flores es un jugador de mucho más nivel que el rival. Ha jugado está bien, Olimpiadas. pero eso es que, bueno, sí, lo superó en eso, digamos. Pero ojo que Ibarra es un jugador muy fuerte, le ganó a Pichot, por ejemplo, hace poco. Así que es un jugador joven muy destacado. Ganó un abierto en Rosario hace poco delante de varios maestros, incluso Diego Flores, que jugaba ese torneo. Bueno, muy bien. Bueno, nos estaremos viendo como siempre la próxima. Muy buena. Gracias, maestro. Gracias. Hasta la próxima. Hasta el martes.